La crisis de cuarto siglo es algo que nos pasa a muchísimas personas y sin embargo está muy poco hablado. Se habla mucho, no sé, de la crisis de los 40, pero casi nadie habla de la crisis de cuarto siglo porque se supone que a los 25 o 30 años tenés una vida tranquila, pero bueno, sucede una crisis y hoy quería ponerle un nombre un poquito más científico, que es el de la crisis de cuarto siglo, y que está un poco relacionado con el video anterior de la crisis de los millennials, pero hoy quería ir más a fondo. Hola, soy Morena y les doy la bienvenida a Plano Verbal, un canal en el que hablamos de autoconocimiento, de progreso personal y nos acompañamos en procesos de cambios. Una de las cosas que me motivó a retomar este canal es justamente estar pasando por una fuerte crisis y creo que por esto es una temática que se repite tanto. Pero entre tanta perfección y filtro que vemos en redes, quería traer algo de realidad y traer sobre la mesa conversaciones que no estamos acostumbrados a charlar justamente porque estamos muy ocupados tratando de mostrar que nuestra vida es perfecta y sin problemas. Ahora sí, y como soy periodista y bueno, me interesa todo lo que es la ciencia y el dato, quería traerles un porcentaje que sacó el periódico famoso inglés The Guardian sobre los millennials y las crisis que atraviesan. Resulta que el 86% de los millennials experimenta una crisis del cuarto siglo de una manera muy fuerte comparada con otras generaciones. Es un porcentaje altísimo y tiene que ver con los cambios acelerados que se produjeron en la sociedad en las últimas décadas. Así que, hola, si estás pasando por esto, quiero que sepas que es más que normal, estás dentro de ese 86% y evidentemente es más normal de lo que creíamos. Ahora vamos por el principio. ¿Qué es la crisis de cuarto siglo? Entre los 20 y los 30 es normal tener sentimientos de ansiedad y sentir como que no sabes para dónde querés disparar en la vida, como que no sabes qué camino tomar o como que terminaste parado o parada en un lugar que no sabes cómo llegaste y como que no tenés riendas de tu propia vida, como que llegaste ahí de casualidad, medio como que probando y ahora estás ahí parado, parada y decís, ¿realmente quiero esto para mi vida? ¿Qué camino quiero tomar? Ya no es como cuando eras chico que los adultos o tus tutores, padres, madres, etcétera, decidían por vos, sino que ahora estás parado en un lugar en el que tenés que decidir qué es lo que realmente querés para tu futuro. Y si bien sos joven, ya no sos tan joven. Es como la típica época que tenés amigos, amigas que se están casando, no sé, se están comprando una casa si es que tienen la posibilidad. Como que estás ahí en esa transición súper extraña y todo se hace como una bola de nieve. Y empezás a preguntarte qué lugar de verdad querés ocupar en la sociedad, empezás a tener problemas como cómo pagar tus cuentas, que tal vez antes no los tenías, conseguir un trabajo que te ayude con eso, pero que a la vez no te drene completamente la energía porque lo odias con todo tu ser. Te puede estar pasando que empezás a perder muchos amigos o amigas porque ya no sos la misma persona o porque realmente te pones selectivo y decís, mira, con esta persona ya no quiero compartir mi tiempo y mi energía, o con esta persona ya tengo muchos encontronazos, ya no soy la misma de antes o el mismo de antes, o esa persona ya no es la misma persona, y esos también son duelos que se van atravesando en esta edad. Es como una sensación generalizada de sentir, ok, ¿qué está pasando? No entiendo nada, tengo un montón de responsabilidades, no sé qué camino tomar, lo tengo que decidir yo sola, yo solo. ¿Cómo sé si voy a estar bien de acá a 5, a 10, a 15 años si ahora estoy en esta locura y en este no sé qué hacer que tengo en la cabeza? A ver, y esto lo quiero dejar claro, todas las generaciones sufrieron estos cambios en algún momento, tampoco nos creamos tan exclusivos, pero lo que voy es que no lo digo yo, lo dicen los estudios, nuestra generación lo sufre con especial intensidad. Y más con todo esto que son las redes, que vemos que X persona tiene X cosa alcanzada a determinada edad y empezamos a tener esta cuestión de, bueno, para esta edad tengo que ya tener solucionado esto, para esta edad tengo que tener solucionado lo otro. Y bueno, y entramos en esa rueda de comparación con cuestiones que sabemos que muchas veces no son reales y empieza esa rueda mental de preguntas en nuestra cabeza. Y te empezás a sentir perdido, a preguntarte si estás o no perdiendo el tiempo, si está bien lo que estás haciendo, sintiendo como que no tenés idea qué dirección tomar, o capaz que seguís en una situación o caíste en una situación que la vida te llevó de casualidad ahí y que te das cuenta que estás ahí pero que ya no querés seguir estando ahí. Es como un montón. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la crisis del medio siglo? Entre los principales síntomas se pueden encontrar altos niveles de ansiedad que pueden o no desencadenar en una depresión.
En el mejor de los casos, si no terminás en una depresión, puedes sentirte muy desanimado o desanimada y con una sensación de desmotivación generalizada. Esta baja energía hace que obviamente se sienta la vida un poquito más pesada de lo normal. Otro síntoma es como un incremento en la inseguridad, porque te empezás a preguntar quién sos, si realmente eso que sos se condice con lo que eras, qué querés ser, si querés cambiar algo. Un montón de preguntas que te llenan la cabeza de golpe y te hacen sentir súper perdido o perdida y te impiden obviamente o te afectan en qué decisión tomar como para cambiar y sentirte mejor. Esa necesidad de respuestas te llevan a buscar mecanismos de distracción que a veces no son los correctos y terminan haciéndonos daño o en definitiva terminan no haciéndonos solucionar el problema y sentarnos a ponernos a pensar, hey, ¿qué quiero hacer de mi vida? Hey, ¿quién soy? Y todo eso que tenemos que resolver. Son mecanismos de distracción como para adormecer esa incomodidad que sentimos adentro, pero que en definitiva es súper necesaria transitarla. Incluso puede pasar que surjan algunos problemas o que resurjan algunos problemas de tu pasado, algunos traumas de tu pasado, y es súper normal porque evidentemente no los resolviste y como estás en crisis van surgiendo. Y vos decís, y bueno, justo ahora que estoy con este mambo me viene a pasar de nuevo lo mismo, o vuelvo a pensar de nuevo en el mismo rollo que pensé que ya había resuelto. Sí, es como que esa cosa no resuelta se pega a ese proceso de crisis, por eso es importante trabajar lo que tenemos adentro y no adormecerlo. ¿Qué causa la crisis del medio siglo? Bueno, esto es algo que es constante en todas las generaciones y que más allá de la edad implica un incremento de las responsabilidades que a veces no sabemos cómo manejar y más si estamos en un proceso de crisis de identidad, que es lo que suele pasar en esta etapa. Creo que como millennials nos pasa mucho lo siguiente. Tenemos mucha inestabilidad económica y esto hace que no hayamos alcanzado lo que se supone que deberíamos haber alcanzado y que generaciones anteriores ya tenían a la edad que nosotros teníamos. Por ejemplo, que eso lo hablé en mi video anterior de la crisis de los millennials, que es un poco más corto que este. Hablé de que, bueno, nos cuesta pagar el alquiler, pagar cosas, tener una casa, o sea, como que a esta edad nuestros padres y madres ya tenían un montón de cosas como ya fijas, ya estables, y a nuestra edad estamos en plena inestabilidad por esta crisis económica. También tenemos este tema de las redes sociales, que están buenísimas, pero pueden ser un arma de doble filo si todo el tiempo nos estamos comparando con realidades filtradas y perfectas y mentirosas de lo que deberíamos hacer en nuestros 20, de lo que deberíamos tener en nuestros 30 y todo este tipo de cuestiones impuestas que nos suelen impactar cuando las vemos, y más si somos un poquito adictos a las redes o si les pasa como yo que trabajamos con redes y no les queda otra por ahí que mirar. Igualmente ahí está un poco la responsabilidad de cada uno de elegir a quién seguir, a quién no seguir, qué mirar y qué no mirar, pero siempre está ahí la hegemonía un poco metida que nos impacta en las subjetividades de cada uno en mayor o menor medida. Yo lo veo de la siguiente manera, es como si constantemente estuviéramos usando una máscara de que estamos bien porque se supone que eso es lo que debemos mostrar, pero sin embargo estamos atravesando todo este tipo de cosas y preguntas y estamos llenos de inseguridades. Pero bueno, tenemos que usar esta máscara para no sentirnos vulnerables y no mostrarnos vulnerables. Entonces se pierde un poco este sentido de realidad y de poder de verdad conectar con la otra persona y con nosotros mismos. Y esto es una carga súper pesada, porque si estás pasando por la crisis del medio siglo y tenés todas estas cuestiones internas que te están pasando y te sentís desalineado con tus objetivos, tener que mostrarte perfecto o perfecta es como ponerte una mochila con 10.000 piedras más y agregarle más peso y más carga a la situación que ya estás pasando. ¿Cuál es la propuesta entonces para salir de esta? En primer lugar, permitirnos sentir lo que estamos sintiendo, porque si lo bloqueamos, sabemos que después vuelve recargado. Es permitirse sentirse roto o rota, pensar esta etapa de nuestra vida como si fuera una estación del año, capaz que estamos atravesando por un otoño o un invierno en nuestra vida, pero que después, trabajándolo, obviamente haciéndonos cargo, vamos a florecer para volver a ser nosotros mismos o volver a crear una identidad con la que nos sintamos cómodos o cómodas. Siguiendo con lo que dije anteriormente, permitirnos sacarnos esta máscara de perfección todo el tiempo, eso es clave. Yo creo que eso no solo nos saca un peso de encima, sino también nos corre un poco de esa sensación de sentirnos tan desconectados con nosotros mismos.
Si tratamos de fingir todo el tiempo que todo está perfecto y fingir demencia básicamente, va a llegar un punto en que nos vamos a quemar y que no vamos a poder más directamente, ni mental ni físicamente. Y acá quiero ser totalmente sincera y es que a mí todo esto me está pasando. Por eso estas reflexiones que estoy poniendo en el video y que las quiero compartir, no solo las digo para el afuera, sino que también me las digo a mí misma. Buscar ayuda en terapia para mí es súper importante, no solo para no suprimir y para poder hablar y exteriorizar lo que nos pasa, sino también para contar con herramientas específicas y dadas por un profesional o una profesional para atravesar los momentos más críticos de esta crisis. Pensar también que los sentimientos son un indicador para decir, ok, acá hay algo que está mal, acá hay algo que tengo que cambiar. Es literalmente nuestro cuerpo avisándonos que así no podemos seguir y que tenemos que tomar decisiones. Las consecuencias de tocar fondo. En el artículo que les mencioné del periódico inglés The Guardian, se mencionan 4 fases de esta crisis y de tocar fondo. La primera es el sentimiento de sentirse atrapada o atrapado y sin destino alguno, saber que necesitas cambiar algo pero no sabes qué es ni cómo hacerlo. La segunda fase es tocar fondo y obviamente es la parte más tediosa y más difícil, aunque todo el proceso es difícil y tedioso, pero esta es como la peor parte. Y después de esta se viene una parte un poco más esperanzadora, porque se supone que después de tocar fondo no queda otra que ir para arriba, o al menos eso dicen y eso es lo que tenemos que pensar. Esta tercera fase, un poco más esperanzadora, surge después de trabajar todo esto y es el momento en el que empiezan a surgir ahí algunas ideas, algunas cuestiones motivadoras, de decir, bueno, capaz que es por acá, capaz que no, pero bueno, te incentiva un poco a ir probando. Ya pasaste la fase de desmotivación, ahora estás en la fase de, ok, pruebo, intento, trato de salir, trato de seguir adelante. Es un poco soltar el control y dejar ir lo viejo para que llegue lo nuevo. Igual quiero hacer hincapié que esto no pasa por sí solo, esto requiere un trabajo previo y constante y hacerlo a conciencia. Lo importante en esta etapa es ir encontrando esas cositas que tal vez en las etapas anteriores las habías perdido, que nos hacen sentir bien, como, no sé, salir a andar en bici, empezar a juntarte con tus amigos si antes lo habías dejado de hacer, tener una charla con alguien que querés mucho, salir a correr, abrazar a tu perro, intentar meditar, lo que a vos te haga sentir bien, reconectar con esas cosas que te hacen sentir bien. En estos momentos recuesta sacar fuerzas para hacer estas cosas, pero es importante priorizarlas, poder establecer esas prioridades y saber que la prioridad en este momento es volver a sentirnos bien y volver a conectar con ese bienestar que perdimos. Empezar a tomar acción y hacer cambios chicos para cambiar el foco de la negatividad y salir de este loop constante de negatividad y de conflicto interno y por lo tanto poner el foco en esas cosas que sí sabemos que nos hacen bien. La cuarta fase es cuando encontrás el coraje para pasar a la siguiente etapa. La parte más esperanzadora de la crisis de cuarto de siglo es la fase de reconstrucción, de empezar a encontrarle ese sentido a la vida que habías perdido. Requiere coraje porque como todo proceso de cambio nos puede llenar de ansiedades, pero bueno, también nos llena de motivación y nos llena de proyectos y de buscar esas cosas que se alinean con nuestro nuevo yo o con nuestra nueva identidad, con eso que encontramos de nosotros mismos, de nosotras mismas en este proceso previo que venimos recorriendo. Si hay algo que sucede en cualquier crisis es que ninguna persona termina saliendo igual y está en nosotros mismos la responsabilidad de que esa transformación sea para bien o para mal. Es sobrepasar ese momento de duelo y de miedo a lo desconocido y de a poco crear ese espacio para que surjan nuevas ideas. De verdad se requiere mucho coraje para pasar ese momento de duelo y empezar un nuevo capítulo en tu vida, pero es literal como ser el escritor o escritora de tu novela, de tu vida y empezar a escribir un capítulo un poquito más feliz y un poquito más ordenado en el que el personaje no está tan mambeado. Es como encontrar ese momento en el que decís, ok, estoy en donde tengo que estar, estoy en donde elijo estar. Y obvio, nunca nada va a ser perfecto, la vida misma no es perfecta, pero sentir que tenés el control de nuevo es lo más importante. Acá te dejo 7 tips para transitar la crisis de cuarto de siglo. Alguno te tiene que servir. El primero es tenerse autocompasión y entender que tenés que permitirte sentir lo que estás sintiendo porque es el primer paso para salir a flote. No tiene sentido enojarte, cuestionarte y sentir que estás perdiendo el tiempo. No, es una fase que es un garronazo, pero que la tenés que transitar.
Y enojarte con vos misma, con vos mismo, lo único que va a hacer es retrasar el proceso y hacerlo mucho más tedioso de lo que ya es. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo porque, pues, autoexigente, yo también me lo reprocho mucho, pero es clave recordarse esto. Cuando te estás criticando, tenerse autocompasión y decirse a uno mismo, ok, estoy haciendo lo que puedo, estoy haciendo incluso más de lo que puedo y está bien. El segundo tip es empezar a ver los errores y las decisiones equivocadas como lecciones. Puede pasarte que en momentos de crisis tomes malas decisiones porque no estás en tu eje. Es como medio obvio. Pero empezar a cambiar la perspectiva y empezar a ver las cosas como lecciones nos hace aprender de esos errores, valga la redundancia. Y si bien es un garrón, porque a lo mejor no conseguimos eso que queríamos, tal vez nos lleva a otro espacio que no pensábamos llegar nunca y ese espacio nos da un indicio de cómo seguir y pasar a la siguiente etapa o encontramos algo que nos hace bien de casualidad. El tercer tip es perdonarte. Entender que nadie es perfecto y que estás haciendo lo mejor que podés con lo que tenés. El cuarto tip es empezar a preguntarte qué te haría sentir más lleno o más llena en la vida. Esto no es una respuesta que vaya a aparecer de un día para el otro, pero sí es un principio para ir anotando aquellas cosas, aquellas opciones, aquellas cositas que nos motivan y poder identificar el siguiente pasito para darnos cuenta. El quinto tip es entender que casi todo lo que vemos en redes sociales no es real y compararnos con nuestros pares es siempre una batalla perdida porque vemos el 1% de la vida de esa persona y además porque probablemente ellos también estén pasando por otras batallas, por otras crisis que no las muestran y es lógico, nosotros estamos haciendo lo mismo, pero bueno, todos usamos esta máscara de la que hablamos más adelante y que nos impide mostrarnos tal cual somos, creo que por una cuestión de mera supervivencia. Muchas veces incluso nos pasa que estamos bien, pero nos comparamos con esta realidad ficticia y esto nos genera una sensación de inconformidad con nuestra vida propia cuando en realidad sabemos que ni siquiera es cierto lo que se está mostrando. Es increíble porque mientras digo todo esto, todo me recuerda a la serie Black Mirror que la vi hace unos años y que en su momento me resultaba súper loca y algunas cosas siguen siendo súper locas, pero otras cada vez se parecen más a la realidad de hoy y me da un toque de miedo. En fin, volviendo a la idea que estábamos hablando. Vos no tenés idea si esa relación que muestra esa persona en redes es tan perfecta como parece o si su trabajo es tan copado como parece. No tenés idea de todo esto y sin embargo estás comparándolo con tu propia vida y siendo consciente de esto estás haciéndote infeliz. Es como si viviéramos romantizando la vida ajena y poniendo nuestra propia vida en una constante crisis. Tengo un video sobre mejorador o mejoradora crónica que tenés que ver porque está muy relacionado a esto que digo. A veces en estos momentos incluso es mejor tomarnos un break de las redes sociales y ya, y sentarnos a estar con nosotros mismos, con nosotras mismas y trabajar nuestro bienestar. Básicamente establecer prioridades y si lo identificás como un factor detrimental para tu salud mental, listo, borrás la red social de tu celular y si te va a dar como un síndrome de abstinencia al principio, seguro, porque están diseñadas para que, nada, estemos un poquito pendientes, pero después, al fin y al cabo, te lo vas a agradecer. Ya me perdí un poco con los números, creo que me salté uno, la verdad no lo sé, pero bueno, al fin del conteo voy a seguir. El sexto tip es enfrentarnos a sentir el disconfort. Darnos permiso a sentir lo que tengamos que sentir sin juzgarnos, es decir, bueno, ok, estoy sintiendo esto, lo registro, lo acepto, hoy soy esto, ahora soy esto, en otro momento seré algo mejor, pero me acepto así como soy y lo transito. A veces incluso nos perdemos pensando en cosas sobre las que no tenemos control y nos brotan sentimientos de querer reprimir esto que estamos sintiendo, pero sabemos que eso no es una opción sana. Y el séptimo tip, y muy vinculado con lo anterior, es enfocarnos en lo que sí tenemos control. Esto es reempoderador y te despierta cierta motivación y energía. Por ahí un ejercicio práctico que ayuda es literalmente escribir en una hoja las cosas que te molestan y categorizarlas en aquellas sobre las que tenés control y aquellas sobre las que no tenés control. Esto te ayuda no solo a ganar claridad mental, porque hay cosas sobre las que claramente no te puedes ocupar porque te escapan y que, o sea, bye. Y también te saca varios pesos de encima. Ahora sí, y al fin, conclusiones. Cuando esto se termine, cuando pasamos por todo esto, porque ya hemos pasado por otras crisis en el pasado, nos damos cuenta y nos volvemos más agradecidos cuando todo se acomoda, con nuestra vida, con nuestras pequeñas cosas, con nuestra cotidianidad.
siempre terminás con una nueva perspectiva y sabiendo qué cosas querés para tu vida, qué cosas querés seguir alimentando y querés seguir teniendo en tu vida y qué cosas ya no te sirven y sabes categóricamente que no querés más. Es muy difícil darse cuenta de todo esto cuando estamos transitando propiamente dicha la crisis, porque obviamente estás súper emocional, súper inestable, no estás en tu eje y ves todo súper trágico. Pero no debemos perder de vista que como personas estamos en constante cambio, en constante evolución y que cada tanto las crisis son normales y depende mucho de nosotros cómo las transitamos y qué resultado tenemos de ese tránsito que hacemos. Si estás pasando por una crisis de cuarto siglo como yo, o si simplemente te saltó este video en YouTube y te quedaste mirándolo porque te sentiste identificado o identificada, te invito a que me dejes tu comentario para hacer, no sé, algún debate, alguna conversación, algún comentario de apoyo para todos y todas los que estemos pasando por este momento. Y también para generar algún lugar en internet que sea un poquito más genuino y que sea un poco más de ayuda colectiva y más real. Gracias por acompañarme, gracias por escucharme y ojalá le haya podido transmitir un poquito de esperanza a alguien que esté pasando por lo mismo que yo, por una crisis de cuarto siglo.